Bienvenidos a una edición más de que es su noticiero Avance Noticias. Les saluda Gisela Jiménez junto a mi compañero Oscar Cerrato en edición. Estamos listos para presentarles las noticias más destacadas, tanto nacionales como internacionales. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras diferentes plataformas digitales. Nos puede encontrar como Avance HD. Comenzamos nuestra sección informativa del día de hoy. El Consejo Nacional Anticorrupción, en su segundo informe sobre la gestión del Congreso Nacional, indicó que más de 11 millones de dólares se gastaron en el Congreso Nacional en alimentos y bebidas en el 2022, principalmente en los meses de noviembre y diciembre, en las sesiones que duraron hasta altas horas de la noche. Podemos observar los 11 millones de lempiras que en todo 2022 se fue en concepto de alimentos y bebidas. 11 millones de lempiras que observamos su mayor incremento en los meses de noviembre y diciembre. ¿Y cuándo ocurre esto? Generalmente para saciar esa hambre y sed de diputados que han mantenido esa mala práctica de estar iniciando las sesiones ya después de las 5, después de las 7 de la noche, y que acostumbran a estos lesivos madrugones para seguir aprobando leyes ante la oscuridad de sabiduría ciudadana, y que muchos de esos decretos ya sabemos de qué se trata. Y eso en esos momentos donde se justifican estos grandes gastos, que si lo ponderamos entre el primer semestre, que fue un 30% de los 11 millones, esto fue duplicado entre julio y diciembre del año 2022. Entre otros gastos, también observamos esta práctica que fue altamente cuestionada por varios sectores. Y es que en diciembre del 2022, el Congreso erogó más de 16 millones en esta supuesta subvención, la cual entonces como ciudadanos necesitamos saber a dónde se destina ese dinero. Pero ¿qué pasa? No existe información de qué diputados lo han recibido. Ante la poca o nula productividad en presentación de proyectos de algunos diputados, el Consejo Nacional Anticorrupción, siempre en su mismo informe, pues también señaló que el legislativo sigue siendo una sucursal del Poder Ejecutivo. Para la segunda mitad de la pasada legislatura, de 451 proyectos que fueron presentados, únicamente se aprobaron 90 proyectos, que representan solamente el 20% de eficiencia en cuanto a la aprobación. Podemos observar que de los congresistas propietarios, 337 proyectos presentados, únicamente tuvieron 36 aprobados, y para los suplentes solamente 8. Y nuevamente se remarca esta tendencia de que el Poder Legislativo continúa, ya es como 3 congresos, que continúa siendo una sucursal del Poder Ejecutivo. Conforme a esta matriz de medición, congresistas que presentaron 6 o más proyectos, únicamente tenemos 18 de ellos. Congresistas que presentaron entre 1 y 5 proyectos, hay 116, pero tenemos 44 diputadas y diputados que no, en todo el semestre no presentaron ningún tan solo proyecto, y son 34 personas que durante esos 6 meses sí recibieron su sueldo completo sin ninguna dilación, y estuvieron quizás en el Congreso, pero ¿haciendo qué? No presentaron ningún proyecto. Cambiando de información, el criminólogo Wilfredo Rubio destaca que la presidenta Xiomara Castro pues tiene toda la potestad para exigir resultados, esto pues en cuanto a seguridad. Las 72 horas es una potestad que tiene la presidenta Xiomara para exigir resultados, ¿verdad? Ella misma ha asegurado que les brindó todo lo que le han pedido, ¿verdad? Y no solo la presidenta quiere resultados, todo el pueblo necesita resultados. Usted y yo que andamos en la calle trabajando, necesitamos seguridad, ya no queremos excusas. Tenemos a la par el país de El Salvador, que ha demostrado que sí se puede combatir a la criminalidad, un país que sufrió violencia durante más de 40 años, guerrillas, pandillas, ¿verdad? Y es necesario que comiencen a dar resultados y no más excusas. Definitivamente los gobiernos anteriores no existió, ¿verdad? Hubo una percepción de control, pero no había ningún control porque es la misma delincuencia que se está desarrollando y se está ampliando, pero sabemos que en ningún momento se erradicaron ni pandillas, no, Mara,
grupos criminales, sino que hubieron ciertos operativos para decomisar bienes, para que cayeran en manos de la OAVI y se perdieran. La policía y el ejército es el mismo, porque es un sistema jerárquico de carrera. Los políticos son los que cambian, pero ellos son los que manejan la política de Estado, la política de persecución penal y criminal. Y estos son los llamados a activar a estos grupos de seguridad, a estos organismos de seguridad, para que actúe, a pedirle cuentas y exigirle resultados. El comisionado Leandro Osorio pues pide un trabajo en conjunto entre los operadores de justicia públicas del país. La policía anda por un lado, la policía tiene el control de la seguridad pública del país, los militares andan por un lado, no tiene el apoyo de todo el sistema de justicia. Se tiene que fortalecer la investigación criminal, la investigación científica, la inteligencia penitenciaria. Se tiene que fortalecer todas estas policías para bajar la incidencia delictiva. Todavía siguen operando desde los centros penales, todavía siguen cobrando la extorsión. También el transporte ya no debe andar circulante, los transportistas, los conductores, los ayudantes. Entonces, unido a eso, estas estructuras criminales se fortalecen. Al no haber una articulación importante del sistema de justicia, de la fuerza pública, es un vacío que aprovechado por estas estructuras irregulares. Bueno, yo creo que estas estructuras se están fortaleciendo. En su momento yo sugerí a un presidente de la República que estas estructuras ya no deben verse como maras o pandillas, son terroristas. Entonces, debemos de sancionarlos o de penalizarlos como terroristas, no como simples pandilleros. Entonces, se debe de legislar también para ser más implacable contra estas estructuras criminales que cometan estos ilícitos, ya que ellos van a seguir actuando si no la fuerza pública hace un alto contra estas estructuras irregulares. El titular del Servicio de Administración de Rentas, Marlon Ochoa, pues reiteró que la nueva ley de justicia tributaria busca eliminar los abusos en las exoneraciones. Hay que recordar que cuando una empresa obtiene exoneraciones está obligada a dar una contraprestación a la sociedad que le otorga el privilegio de no pagar un impuesto. ¿En qué forma se expresa esta contraprestación? En la generación de empleos, en la generación de exportaciones, en la generación de divisas. Y precisamente lo que busca esta ley es revertir los abusos como ese que usted acaba de mencionar. Empresas que no exportan, empresas que no generan empleo o no generan el compromiso de empleo que se comprometieron a generar al momento en que se otorgó la exoneración, y sin embargo reciben cantidades enormes de exoneraciones. Y no solo sucede en el régimen SOLI, también sucede en RIT. RIT, en teoría, es un régimen para que las empresas no paguen impuestos por la materia prima que consumen y exporten. Sin embargo, la empresa que más beneficios recibe apenas exporta el 7% de toda su producción. En energía renovable, por poner un ejemplo de otro régimen, la expectativa es que el Estado pueda recibir la energía que se genera a bajos precios, pero en Honduras, y particularmente por el esquema de incentivos y los precios a los que se les compró la energía a los generadores renovables, tenemos los precios más altos de la región. En Solitur, para poner otro ejemplo, se permite que 5 empresas importen combustible sin pagar impuestos, y hemos constatado que gran parte del combustible que reciben exonerado, la mayor parte de hecho, se trafica en tierra firme, ni siquiera se va a Islas de la Bahía y se vende como un combustible que sí pagó impuestos. Entonces el beneficio no se traslada a la población, y esa es la principal crítica que se tiene con los regímenes de exoneraciones. El actual modelo
no exige que la empresa que recibe el privilegio de no pagar impuestos retorne ese beneficio a la sociedad. Precisamente lo que esta ley de justicia tributaria plantea son tres cosas. En primer lugar, detener los abusos en exoneraciones, como estos que recién estamos comentando. En segundo lugar, profundizar la justicia tributaria, haciendo que el que más gana pague más. Y aquí poníamos el ejemplo de un conglomerado económico, de un grupo familiar, en donde están aglutinadas 16 empresas que tienen activos por 11.245 millones de lempiras, que en 2021 tuvieron ingresos por más de 6.000 millones de lempiras, una tercera parte de todo el presupuesto en salud, 6.000 millones de lempiras en ingresos, y la persona natural beneficiada con esta exoneración pagó 0 impuestos y declara que recibió 0 ingresos también. Entonces, en segundo lugar, lo que busca esta ley es profundizar la justicia tributaria. Yo creo que todos ustedes van a estar de acuerdo en que justo es que entre más gana alguien, entre más beneficios saca de la sociedad, más le retribuye a través de los impuestos. Y en tercer lugar, Honduras ha estado a las puertas de ser declarado paraíso fiscal, particularmente por el régimen de sede y por el régimen SOLI. Lo que busca esta ley es profundizar la transparencia fiscal, eliminando el secreto bancario para fines tributarios, ratificando la Convención de Asistencia Mutua en materia administrativa MAC, eliminando figuras como acciones al portador e intercambiando información con 146 administraciones tributarias de todo el mundo. El presidente de la Cámara de Comercios de Industrias de Cortés, Eduardo Facusé, pues se pronuncia sobre esta ley de la reforma tributaria. Presentado por el gobierno. A pesar que el proyecto de ley contempla algunos avances en materia de transparencia y colaboración para evitar la evasión fiscal, como lo son la ratificación de la MAC, la figura del beneficiario final y su registro, la eliminación de acciones al portador, el volver al concepto de renta mundial, siempre que exista reciprocidad, la eliminación finalmente del secreto bancario para fines tributarios, con los controles necesarios, nos preocupa mucho que estamos viendo un proyecto de ley que contiene más bien una reforma ideológica, cargada de resentimiento y apasionamiento, en vez de sustentarse en criterios económicos y técnicos, con una perspectiva objetiva que verdaderamente promueva el desarrollo del país. Cuando se pretende eliminar todos los regímenes existentes, se está diciendo que todas las empresas y todas las actividades son malas, lo cual está totalmente alejado de la verdad. También es desconocer que estos regímenes son manejados por muchos países vecinos y alrededor del mundo como instrumentos de desarrollo. Honduras no es una isla. Competimos para atraer inversión nacional y extranjera. El trabajo que tenemos que hacer es corregir lo que está malo, proteger lo que está bueno para desarrollar la economía. Como sector privado jamás vamos a avalar abusos o ilegalidades. Se debe evaluar régimen por régimen, exonerado por exonerado, y comparar beneficio con costo para el Estado. Dejemos operando lo que está bien, lo que genere más beneficio, y modifiquemos o eliminemos lo que está mal, lo que genera más costo. Por eso pensamos que es un grave error querer eliminar todos los regímenes. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al volver le hablamos acerca del pronóstico del tiempo, entre otras noticias más.
Diaria y su guía de los sueños, a jugar se ha dicho. A jugar se ha dicho, a jugar se ha dicho. Soy el mero gallo, a jugar se ha dicho. Usa la guía de los sueños para ganar todos los días. Diaria, soñá y ganá. Con Diaria y su guía de los sueños, a jugar se ha dicho. A jugar se ha dicho, a jugar se ha dicho. Si te ruge el tigre, a jugar se ha dicho. Usa la guía de los sueños para ganar todos los días. Diaria, soñá y ganá. ¡Loto! Te cambia la vida. Gracias por continuar con nosotros. En cuanto a las condiciones del tiempo para el día de hoy, pues una condición débil del sistema de baja presión en el país, pues que generará lluvias y chubascos dispersos con actividad eléctrica aisladas para algunas regiones del país. El pronosticador de turno de Senaos Copeco, Will Ochoa, nos brinda todos los detalles. Buenos amigos, es un placer saludarles y darles a conocer las condiciones atmosféricas que estarán imperando este lunes 13 de marzo debido a un sistema de baja presión débil, más que todo afectando el sector de la región oriental, suroriental. Precipitaciones débiles más que todo en sectores de las regiones suroccidente, sur, central y norte. Las demás regiones con condiciones secas. En cuanto a los oleajes, tenemos oleajes normales en la costa norte de unas 3 pies y para el Golfo de Fonseca de igual manera de unas 3 pies. A continuación, las temperaturas en las diferentes regiones del país. La doctora Clara López, jefe de la Unidad de Género de la Secretaría de Salud, nos brinda detalles sobre la pastilla anticonceptiva de emergencias y de los métodos de planificación disponibles para la población hondureña. La Secretaría de Salud asume su rol histórico de acompañar esta nueva resolución, iniciando de inmediato con una campaña educativa a nivel nacional. La pastilla anticonceptiva de emergencia PAE es un método seguro y eficaz, recomendado por la OMS para su uso dentro de las primeras 120 horas después de una relación sexual de riesgo. Las sociedades científicas, médicas a nivel internacional y nacional han ratificado que no es un método abortivo y que si ya se encuentra un embarazo en curso, la pastilla anticonceptiva de emergencia no tendrá ningún efecto. Un método de planificación familiar, acude a tu hospital o centro de salud más cercano, donde próximamente también estará disponible la PAE para proveer en situaciones de emergencia. El gerente de salud de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, Gilberto Ramírez, solicita a la población no bajar la guardia pese a no ser obligatorio el uso de las mascarillas. Así es. Por fin se liberó el tema de poder usar la mascarilla de manera voluntaria. No es un asunto de eliminar como tal el uso, sino es dejar a discreción de las personas y confiar en la población sobre en qué espacios y en dónde ellos deberían de usarlo, ¿verdad? Definitivamente los establecimientos de salud continúan siendo un sitio donde se tiene que seguir utilizando, y también se le hace la recomendación a las personas que andan con algún síntoma sugestivo de enfermedad respiratoria que mientras tengan síntomas lo puedan seguir usando, porque muy probablemente puede llegar a ser COVID. Sí, así es. Siempre los grupos vulnerables, el adulto mayor, por ejemplo, los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, aquellas enfermedades de deficiencia inmunológica también, tienen que continuarla usando, sobre todo en lugares con bastante afluencia de personas. El COVID está en camino a ser una enfermedad endémica, es decir, que vamos a, así como con la influenza, vamos a seguir requiriendo cierto apoyo inmunitario, ciertas vacunas, pues de manera quizás regular, una vez al año. Todavía no tenemos esos datos, pero está en camino para quedarse con nosotros de por vida.
Las medidas de bioseguridad, más allá de la mascarilla, continúan siendo vigentes, ¿verdad? Es poder hacer un lavado de manos que no solo tiene que ver con el COVID. Quizás el alcohol se va a dejar de usar un poco más, pero siempre estar atento de las indicaciones sanitarias, porque en los momentos que lleguen a haber rebrotes por alguna nueva variante del virus, pues también ahí, de manera quizás voluntaria, volver a usar la mascarilla. Aún pues no se ha publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto pues que elimina el uso de la mascarilla en el país. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte informó que durante el fin de semana se registraron más de 151 accidentes viales a nivel nacional, dejando una cifra mayor a 50 personas lesionadas y 11 fallecidos. Señalaron que el motivo principal es el irrespeto de las señales de tránsito. Entre otras de las informaciones, el presidente de Canatur pues destaca que existe una meta a superar de 563 millones de dólares en el sector turismo. Para esta Semana Santa específicamente nosotros sí estamos esperando ya una total recuperación. El cierre y los números que tuvimos de parte del IHT y el Departamento de Estadística fueron muy buenos. Sabemos que sobrepasamos la cantidad de visitantes, llegamos a 1.9 visitantes anuales. Eso sobrepasa las cifras de 2019, con lo cual podemos ya decir que el turismo está casi recuperado. Solo nos falta la derrama económica, que es justamente lo que nosotros estamos esperando que se cumpla ya este año. Quedamos un poquito cortos, tal vez como un 95% de lo que se hizo en 2019, pero definitivamente bastante importante como para situarnos todavía en uno de los rubros que más divisas frescas trae al país. Normalmente, y no vamos a dejar de potenciar lo que realmente da, lo que tiene tracción turística en el país, emblemático para nosotros siempre son Roatán, Copán, Tela, Santa Rosa de Copán y todo el eje cafetalero a través de la ruta Lenca-Maya, pero además de eso para nosotros es importante también destacar que tenemos también ya un trabajo que hemos estado haciendo junto con los cooperantes internacionales, junto con el IHT también para desarrollar productos y servicios, donde van a encontrar también, por ejemplo, La Ceiba, que lo tiene absolutamente todo y es un hub logístico de turismo. Hemos desarrollado ahorita en la Laguna del Cacao actividades también acuáticas que las personas pueden descubrir, una belleza, una joya que realmente está ahí en el Cacao, en Jutiapa, que no mucha gente conoce. Así como estas actividades, pues esperamos tener, además de eso, la copiosa venida también de cruceristas a Roatán, que el año pasado pues fue muy grato ver la actividad recuperada de uno de los rubros mundialmente más afectados y que vieron a bien, en todo caso, a través de negociaciones que se hizo dentro de IHT y el apoyo que pudimos dar en la isla para poder atraer más cruceristas y tener Roatán siempre dentro de las rutas de los barcos. La meta a superar. Bueno, este año nosotros esperamos llegar a una meta de mayor de 563 millones de dólares de divisas entradas por la actividad turística. Quedamos un poco cortos, tal vez como le digo, tal vez como un 5% abajo de lo que se esperaba de 2019, pero sabemos que no solamente obviamente los precios inflados también por la misma inflación van a poder dar de alguna manera esto, pero hay muchas actividades que se están dando para poder hacer mucho más facilitación turística en el país, que esperamos completar este año. Ya miramos que la mascarilla ya va a ser discrecional, no va a ser obligatoria. Esto nos pone a la par, aunque tarde, pero nos está poniendo a la par de lo que está pasando a nivel mundial, donde ya la gente que venga aquí y desembarque no va a tener como instrucción tampoco de ponerse mascarilla obligatoria para deambular en el país, pero va a estar competitivo. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos. Diaria y su guía de los sueños, a jugar se ha dicho. A jugar se ha dicho, a jugar se ha dicho. Soy el mero gallo, a jugar se ha dicho. Usa la guía de los sueños para ganar todos los días. Diaria, soñá y ganá.
Con Diaria y su guía de los sueños, a jugar se ha dicho. A jugar se ha dicho, a jugar se ha dicho. Si te ruge el tigre, a jugar se ha dicho. Usa la guía de los sueños para ganar todos los días. Diaria, soñá y ganá. ¡Loto! Te cambia la vida. Continuando con más información, le presentamos un resumen de las noticias más destacadas en el ámbito internacional. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció la ruptura de las relaciones con la Santa Sede. Yo ahí, con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz, porque quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera a traer de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras, o para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. La decisión la ha tomado el régimen del presidente Ortega tras la entrevista concedida por el pontífice, el Papa Francisco, en la que comparaba al gobierno nicaragüense con las dictaduras comunistas de 1917 y Hitler durante una entrevista concedida a la ABC el pasado mes de diciembre. El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua planteó una suspensión de sus relaciones diplomáticas con el Vaticano, así lo informó este domingo una nota divulgada por la Cancillería del país centroamericano. La decisión también tiene lugar después de que años de diferencias entre el gobierno de Ortega y la Iglesia Católica. Ortega ha acusado a la iglesia y a los sacerdotes de conspirar un golpe de estado durante las protestas en el 2018 contra el gobierno y recientemente catalogó a la iglesia católica y a los sacerdotes de ser una mafia y de apañar crímenes. Cientos de inmigrantes trataron de cruzar por la fuerza hacia los Estados Unidos en el puente internacional del Paso, Texas. La frontera de México y Estados Unidos vio cómo es que cientos de migrantes ingresaron a territorio estadounidense sin realizar los trámites legales correspondientes. Esto aún frente a los ojos de algunos elementos de la Guardia Nacional que al verse rebasados decidieron respetar el paso de las personas. De acuerdo a algunos medios locales y redes sociales, la caravana que entró este domingo 12 de marzo a Estados Unidos, que en su mayoría fueron venezolanos. Pasamos ahora hasta Colombia, donde el presidente Gustavo Petro habló sobre su hijo Nicolás Petro y menciona que nunca convivió ni crió a su hijo, quien actualmente es acusado por su ex esposa de corrupción y tratos con el narcotráfico. En una reciente entrevista realizada, el presidente Gustavo Petro aseguró no haber criado a su hijo Nicolás, quien recientemente ha estado involucrado en el presunto caso de recepción de dinero ilegal para beneficiar a narcotraficantes en el proceso de paz. En la entrevista, el mandatario colombiano resaltó: realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo cree, esta es la realidad. Esto en medio de la polémica en la que se ha visto el hijo del mandatario colombiano, quien según su ex esposa Deis Vázquez, presuntamente habría recibido sobornos para beneficiar a narcotraficantes con negociadores de paz. Sobre estas denuncias, la Fiscalía informó que esta reunión se dio en la ciudad de Barranquilla, luego de que se conformara un grupo de funcionarios especializados para investigar por solicitud del presidente Gustavo Petro y así verificar el testimonio de Vázquez, quien señaló que el hijo del primer mandatario presuntamente recibió más de 600 millones de pesos por parte de narcotraficantes. Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié.
Esa es la realidad. Tras el colapso de los bancos Silicon Valley Bank y Signature Bank en los últimos días, el presidente John Biden lanzó un mensaje de tranquilidad y aseguró que no habrán costos para los contribuyentes. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. All customers who had deposits in these banks can rest assured they'll be protected and they'll have access to their money as of today. That includes small businesses across the country that bank there and need to make payroll, pay their bills, and stay open for business. No losses, and this is an important point. El viernes, el sistema bancario estadounidense experimentó la quiebra más grande desde la crisis financiera en el 2008. Silicon Valley Bank, el 16º banco más grande del país, se vio colapsado después de que los depositantes retiraran su dinero. A medida que se extendía la preocupación por la crisis dentro de la entidad bancaria, 2 días más tarde, las reguladoras cerraron el Signature Bank debido a riesgos sistemáticos y con el fin de evitar un contagio en el sector. Hasta aquí la información por el día de hoy. Como siempre, agradecemos su fiel sintonía. Los invitamos en nuestra próxima emisión de que es su noticiero Avance Noticias. Los dejamos con la programación de Avance. Bendiciones.